empezar con la clase de hoy titulada ¿Qué debo conocer acerca de mi sexualidad? Esta ha sido una clase muy interesante para mí poder estudiarla y preparárselas. Les dije que no iba a ser una clase de biología, así que no se preocupen por eso. Vamos a ver el tema de la sexualidad a la luz de la Biblia, para ver qué es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, qué es lo que Él quisiera, cuál es su plan para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, idea central, para que tengamos esto ya claro desde que empezamos esta clase. Idea central de esta clase, ¿qué debo saber o conocer acerca de mi sexualidad? El mundo te vende una idea superficial de tu sexualidad y de tu identidad. En la palabra de Dios encuentras el verdadero propósito y realidad de tu sexualidad. Esta es la idea central, para que hagan su apunte mental o su apunte físico, si tienen su cuaderno. ¿Qué es este tema de la sexualidad? El mundo me vende una idea superficial acerca de la sexualidad y acerca de mi identidad. Y vamos a estudiar qué es qué es eso que nos ha vendido el mundo y qué es lo que nos ofrece Dios y qué es lo que Dios quiere en realidad en nuestra vida. A ver, expectativas. Les hago esta pregunta, por favor, al que tenga una respuesta o una experiencia. ¿Alguna vez te vendieron la idea de que una película X era la mejor película del año, la mejor película que han visto en su vida? Y cuando tú decidiste, bueno, ok, voy a verla, saliste decepcionado. ¿A alguno le ha pasado eso? O serie también. Les han dicho, esta serie es tremenda, tienes que verla. Genesis, Sí, Johan, Genia dice sí. Alberto Sí, también dice sí. A ver, Daniel, ibas a comentar. no que quizás personas no te lo digan directamente, pero hay como críticas de personas y que te dicen esta película fue esto, lo otro, y cuando la ves no te gusta. Ajá, exacto, exacto. Nos dicen, y como dice Daniel, las críticas salieron. Sí, esa película, wow, excelente director. El actor X, excelente. Y uno va con una idea. A mí me pasó con la película esta Lucy, no sé si la han visto, es con Scarlett Johansson, que ella es la viuda negra en los Avengers, y con Morgan Freeman. Cuando salió esa película yo dije, wow, dos tremendos actores, una tremenda actriz, un tremendo actor, voy a verla, fui al cine. Oigan, y esta es mi opinión, ¿no? Yo salí y yo creí, o sea, sentí que había agarrado mis $5 que en ese momento costaban la entrada al cine y que hice así en el basurero y la boté. Así me sentí yo, porque no me gustó. Obviamente hay personas que sí, esa película es tremenda. A mí no. Pero esto nos ha pasado. Ahora, vamos a la inversa. ¿Alguna vez te vendieron la idea de que una película era la peor del año y cuando fuiste a verla saliste sorprendido? Estamos a la inversa. Lees las críticas y dices, esa película no sirve. Y cuando tú la vas a ver, oye, pero como que no sirve. ¿Les ha pasado? sí. Sí, ok. También aquí Sol, Sí, Johan, sí, Alberto. Ajá, ok. Podemos todos decir unánime que sí, nos ha pasado también a la inversa. Entonces, ¿qué aprendemos de ambas situaciones? ¿Qué pueden sacar ustedes de estas dos situaciones? de que hasta que uno mismo lo experimente, no podemos confiar al 100% de cómo lo describen otras personas. Ok, Creo que podemos sacar algo en común de ambas situaciones. ok. Sí, y también
que no todo lo que dice la gente es cierto. Como dice Daniel, hasta que tú no lo... Es lo mismo que me dicen con la comida. Yo digo, no, esa comida no me gusta. Y me dicen, pero nunca la has probado, ¿cómo sabes? Yo, bueno, tienen razón. Eh, hasta que no experimentes o hasta que no, o perdón, hasta que no experimentes o no te puedes basar solamente en lo que me dicen, ¿ok? En lo que me dice el mundo. No puedo dejar que mis convicciones o mis creencias sean basadas única y exclusivamente en lo que las demás personas me dicen, especialmente si esas personas o a las que yo estoy escuchando tienen una mentalidad del mundo, ¿no? En temas ya sacando el contexto de las películas y ya viendo nuestra vida y en específico nuestra sexualidad, que es lo que estamos hablando en esta clase, no nos podemos basar en lo que el mundo nos quiere decir y nos quiere, ¿cómo les digo? De todas maneras, meternos esas ideas de nuestra sexualidad. Bien, como les dije, expectativas. No todo lo que dice el mundo es cierto. Ya estamos aterrizando en el tema, como les dije, de mi sexualidad, la sexualidad. No todo lo que dice el mundo es cierto. Miren esta primera pregunta. Se las hago, el que me desee contestar, por favor, hágalo. Piensa en las películas, las series, la música popular, la música que escuchas, los vecinos ponen a todo volumen. ¿Qué mensaje general nos están transmitiendo y nos dan a entender acerca de las relaciones sexuales? ¿Qué pueden ustedes sacar de películas, música, series? ¿Cuál es ese mensaje general que nos transmiten, que nos quieren transmitir? Que las relaciones sexuales son como algo que si tú quieres hazlo, que nadie, eso no es raro, eso no, que si no lo has hecho eres raro, que eso pues es el mensaje general que puedes oír. Ok. Genia comenta que es normal. Janes, ¿ibas a comentar? Sí, que también las personas dicen que eso no tiene nada de malo experimentar cosas nuevas, practicar esas cosas eh, que, que tiene malo. Ok. Ajá. Todos han acertado. Y antes de seguir, esta clase va a ser un conversatorio abierto. Como yo les dije, este es un tema, la semana pasada, este es un tema que a veces se calla mucho en las iglesias, o no sé, no se nos habla. Tal vez en las casas de cada uno de ustedes, sus padres les han hablado, tal vez no conozco, pero sí es algo que aquí ustedes son jóvenes ya maduros y para que tengamos esto en mente, esto es un conversatorio, así que no tengan pena de conversar. Esto aquí, si no lo hablamos, se queda en el aire y nunca aclaramos nuestras dudas y nuestros principios. Entonces, siguiendo con el tema, ¿qué mensaje general nos dan? Exacto, que es normal, que si no lo haces eres un raro. Tú eres el raro si no estás practicándola, si no estás activamente. Que ahora, como dijo Yanesi, es la época de experimentar. Eso es lo que siempre dicen. Debes experimentar. Para mí, el mensaje que dan es que las relaciones sexuales no tienen un valor en las series, en las películas. He visto algunas que conocen a un muchacho o a una muchacha, se conocen solo esa noche, están en el bar, se toman unos tragos o están en una fiesta y de una vez quedan en la cama. O sea que lo que a mí me transmiten es que las relaciones sexuales no tienen importancia. Al día siguiente se levantan y dicen, ay, ¿qué hice? Ven a la otra persona ahí en la cama, agarran su ropa y salen y se van a lo callado, salen. No sé si lo han visto. He visto eso en series y uno queda, o sea, no tienen ningún valor, no tienen importancia. Eh,
no tiene nada especial. Eso es lo que nos están transmitiendo. Ahora, teniendo ese concepto, según el mundo, ¿cuál es el propósito de las relaciones sexuales? Tomando esta idea que nos dan, ¿cuál entonces es el propósito según el mundo? ¿Qué opinan? Solamente placer. Exactamente, exactamente. No tiene un valor especial, es simplemente, dice Alberto, divertirse. Sí, divertirse, sacar placer, pasar el rato, porque no tiene valor, no tiene importancia, no es nada especial, es algo normal. Ese es el mensaje que nos quiere transmitir el mundo. Muy bien. Otro mensaje que nos quiere transmitir es este. Tú eres un ser sexual. Tu motivación más grande debe ser y es el sexo, las relaciones sexuales. Alcanzar el placer sexual ahorita mismo en tu etapa joven, es lo máximo que vas a poder obtener. Como dijo Yanesi, este es tu momento de experimentar. Ahora es que tú tienes y debes de experimentar. Esa es la idea, el concepto que tiene el mundo acerca de la sexualidad del ser humano, nuestra sexualidad. Esa es nuestra motivación más grande, alcanzar el placer. Este tipo de pensamiento del mundo me sugiere a mí que todo lo que yo haga gira en torno a mi sexualidad o a las relaciones sexuales. Empezamos noviazgos para llegar a tener relaciones sexuales. Cambiamos nuestra apariencia física para ser más atractivos y obtener las relaciones sexuales. Tomamos decisiones para poder llegar a tener relaciones sexuales. Todo esto, noviazgos, cambio de apariencia física, algunas decisiones que tomemos, todo es por la promesa de obtener esa satisfacción sexual. Este es el tipo de pensamiento que tiene el mundo. Todo lo que yo pueda hacer, como yo soy un ser sexual, todo debe girar alrededor de complacer o satisfacer ese deseo sexual que tiene el ser humano. Pero, ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice que fuimos creados para mucho más, muchísimo más que una experiencia sexual. Eso es lo que nos dice la Biblia y lo que aprendemos a través de las Escrituras. Nosotros no fuimos creados solamente para girar alrededor de obtener ese placer o de esa experiencia sexual. Fuimos creados y valemos mucho más que eso. Miren, se nos ha vendido la idea, el mundo nos quiere vender ideas. Ya sabemos que nos vende la idea de que las relaciones sexuales no valen nada, son para divertirse, son normales y eres raro si no las tienes. Se nos vende la idea de que vivir una vida para Dios significa vivir condenado a cumplir una serie de reglas imposibles, aburridas y limitantes. Esa es la otra idea que viene de la mano con este tema de la sexualidad. El mundo nos dice, es que eso que dice la Biblia, eso que dice la iglesia, eso es imposible, o sea, eso no se puede lograr si tú eres un ser sexual. Es imposible cumplir con eso que está plasmado en la Biblia. Eso es lo que nos quiere vender el mundo a nosotros. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Quién creó las relaciones sexuales? ¿Quién las diseñó? El mismo Dios que desde un inicio creó al hombre y la mujer para reproducirse y hacer que crean su descendencia y etcétera, etcétera. Exacto. Dios creó las relaciones sexuales. ¿Son buenas o son malas? Bueno, si decimos que Dios las creó, y como dijo Yanesi, al
en la creación del mundo, Él estableció, cuando Él creó al ser humano, son buenas, dice Genia. Exacto, son buenas. Si Dios mismo las estableció, y acuérdense que Dios con cada cosa que Él creaba, Él decía que era bueno, es bueno. Y al final de toda su creación, Él dijo, es bueno en gran manera. Entonces, ¿qué podemos deducir acerca de las relaciones sexuales? Que son buenas, fueron creadas por Dios y son su regalo hacia nosotros. Cuando existen dentro de la situación y en el tiempo en que Dios determinó, son buenas. Ahí hay dos condiciones o dos requisitos que se deben cumplir. Cuando es en la situación que Dios determina y en el tiempo que Dios determina. Son buenas porque son creadas por Él y todo lo que Dios ha creado es bueno. Ahora, ¿qué tiene de malo que yo me enfoque en perseguir el placer sexual? Puede ser algo que nos pregunte la gente del mundo. Bueno, si son buenas, si Dios me las creó, si Dios me dio este regalo que ustedes dicen, ¿qué tiene de malo entonces que yo me enfoque en satisfacer ese placer? Miren lo que dice la primera parte de Proverbios 21:17. Dice, los que aman el placer se vuelven pobres. Ese placer no es permanente y jamás va a ser satisfecho totalmente, jamás lo vas a satisfacer totalmente. Una vez que desaparece y va a desaparecer, te deja sintiendo el mismo vacío que tenías antes y tal vez aún un vacío aún mayor. El placer sexual, como dice ahí, no dura para siempre. Así como la gente que se droga, que sí, que yo me drogo para olvidarme de mis problemas. Ese estado no es permanente, se va, desaparece. Es lo mismo el placer sexual. Eso no es que me va a durar 5 meses, una semana. Eso es efímero, desaparece y me va a dejar sintiendo igual. Si lo que yo perseguía era llenar un vacío, una necesidad que yo tengo, si yo quería satisfacer ese deseo que yo tenía, no lo voy a hacer nunca. Y la Biblia me dice, se vuelven pobres. O sea, no lo van a alcanzar, es imposible. Entonces, las relaciones sexuales no fueron diseñadas para satisfacerte a ti, a mí, a ninguno de nosotros. Ese no fue su propósito. Entonces, ¿para qué las creó Dios? Si decimos que ese deseo nunca va a ser completamente satisfecho, entonces, ¿para qué fueron creadas? Las relaciones sexuales fueron creadas para ser especiales. Fueron creadas no solo para traer placer, sino para glorificar a Dios y para crear intimidad en el matrimonio. Ahí está la situación y el tiempo que condicionan que las relaciones sexuales sean buenas. Deben ser en el matrimonio. Para esa situación y ese tiempo es que fueron creadas las relaciones sexuales. Y eso liga o eso va unido al hecho de que sean especiales. Todo esto, como es un diseño de Dios, es un diseño perfecto, es un diseño que todo va encajando a la perfección. ¿Por qué debe ser en el matrimonio? Porque en el matrimonio es cuando estás preparado emocionalmente. No te fijes en lo físico de tu cuerpo, del cuerpo de la otra persona, en tu corazón, en tu mente, emocionalmente, es que en el matrimonio tú estás preparado y vamos a ver por qué. No vamos a adentrar en el matrimonio porque este no es un seminario para parejas casadas, pero sí vamos a dar las bases que debemos de conocer todos y los principios básicos. Miren, para que existan las relaciones sexuales, dos personas tienen que volverse completamente vulnerables. Crean una cercanía que puede ser imposible de lograr de otra manera.
una intimidad. Y aquí, como les digo, fueron creadas por Dios. En la Biblia, cuando se habla de la relación sexual entre una pareja, si recuerdan, dice que fulano de tal conoció a su mujer. Cada vez que menciona este acto dentro de las parejas en la Biblia, dice conoció a su mujer. ¿Por qué? Porque crean un vínculo, crean un nivel de intimidad único entre estas dos personas. ¿Por qué creen? Y esto es simplemente una idea general básica. ¿Por qué creen que es importante que ese tipo de vínculo, de cercanía, de intimidad exista dentro de un matrimonio, dentro de dos personas casadas? ¿Por qué creen que es importante ese vínculo especial? A ver, no quieren compartir. Bueno, miren, ¿por qué es importante? Porque recuerden que en el matrimonio entre estas dos personas debe de haber, en la Biblia se dice que se van a convertir en una sola carne. Y esto no significa que es que esa persona me completa o es que yo completo a la otra persona y ahora es que yo soy uno solo, estoy completo, por decir así. Cada uno de nosotros es una persona completa, valiosa para Dios, que tiene su valor independiente y único. Pero ¿qué crea las relaciones sexuales en el matrimonio? Ese vínculo, ¿cómo les digo? Que no puede ser roto, un vínculo, o que no debe ser roto, un vínculo especial, único entre ambas personas. Crea un nivel de confianza completa y total, porque esa otra persona te ha visto, te ha conocido completamente, emocionalmente, en tu forma de pensar y en físicamente. Entonces, es muy especial y es muy importante entre las parejas casadas. Ahora, siguiendo, las relaciones sexuales son el equivalente físico de compartir tus secretos más profundos con alguien. Tal vez no lo han pensado de esta manera. Tener relaciones sexuales es el equivalente físico de yo compartir mis secretos más profundos con una persona. Ahora les hago esta pregunta, que tal vez esta sí me la pueden responder. ¿Con quién compartes tus secretos más profundos? ¿Se los vas diciendo a cualquier persona o con quién tú compartes? ¿Qué requisitos tiene que tener la otra persona para que tú compartas tus secretos? Que sea una persona de confianza y que nosotros podamos confiar en ella, porque no a todas las personas nosotros le podemos contar nuestros secretos. Así es, así es. Para que nosotros contemos nuestros secretos, tiene que ser muchas veces sí, mi mejor amiga que conozco desde kinder. Esa es la persona que a mí me conoce y cuando tengo un problema yo le digo lo que me pase, yo se lo comparto a ella. Son ciertos requisitos. Nosotros no compartimos nuestros secretos con cualquier persona. No tenemos ese nivel de confianza. Bueno, pensemos así mismo de las relaciones sexuales. El tener relaciones sexuales no debe ser con cualquier persona. No fueron diseñadas para que existan entre cualquier persona. Si no le damos este valor especial a las relaciones sexuales, entonces, y vamos creando este vínculo, como les dije, este nivel de intimidad, de conocerse completamente con cualquier persona, entonces no solo nos estamos privando del plan de Dios, ese plan perfecto que Dios creó,
sino que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Con cada experiencia sexual que tengas antes del matrimonio, una parte de ti se queda con esa persona y no estás experimentando el valor completo del regalo de Dios, porque recordemos que es un regalo de Dios. Y pensemos así también, cada experiencia sexual fuera del matrimonio, que no sea con esa persona con la que tú te comprometes a vivir el resto de tu vida, compartir los buenos y los malos momentos con esa persona, vas y estás dejando una parte de ti, algo que no puedes reclamar después. No puedes quitar ese momento, esa experiencia que tuviste con esa otra persona. Y cuando pase el tiempo, tal vez te sientas avergonzado, te sientas triste de que no puedes quitar. Esa persona va a tener eso tuyo por siempre. Te va a conocer de esa manera por siempre. Entonces pensemos con ese nivel de que es tan especial. Pensemos así y cambiemos nuestra forma de ver las relaciones sexuales. No es simplemente algo biológico y normal, porque es algo biológico que todos tenemos, no es algo que tú eres un extraterrestre. Lo que nos diferencia es el valor que le estamos dando a las relaciones sexuales. No son y no puedo, no debo tenerlas con cualquier persona, porque no quiero que partes de mí estén por todos lados. Ahora, realidad de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no te transforman la vida. O sea, no pasa algo mágico después que tu mundo cambió. La vida va a seguir. Ni siquiera, y escuchen, ni siquiera se nos garantiza de que vamos a tener relaciones sexuales en nuestra vida. En la Biblia no dice por ningún lado, en las promesas, que a todos se nos garantiza tener esta experiencia. No lo dice. La sociedad quiere que nos definamos por nuestra sexualidad. Y nos dicen que los cristianos o esos que van a la iglesia no entienden el concepto de la sexualidad, el deseo sexual, y que eso de esperar, de guardar, de valorar este acto es solo para tontos y es imposible de alcanzar. Es imposible que tú esperes. Eso no lo vas a poder hacer, eso es imposible. Eso es lo que nos quiere decir el mundo. ¿Por qué? Porque ellos han minimizado, nos han mentido, nos quieren hacer creer, como hablamos al principio, que lo único para lo que fuimos creados, nuestra razón de existir, nuestra razón de ser, es para alcanzar el placer sexual. Eso es lo único que tú vas a alcanzar en la vida. Es lo máximo que tú puedas alcanzar en la vida. Es lo que piensa el mundo. Ellos han minimizado y se mienten, se creen esas mentiras y nos quieren mentir a nosotros acerca de nuestra razón de existir. Ahora entonces nos plantamos esta pregunta. Si mi sexualidad, o sea, el hecho de que yo tenga relaciones sexuales ahorita mismo, eso no me define a mí, entonces, ¿qué es lo que a mí me define? Vamos a encontrar 3 cosas en la Biblia, 3 propósitos que son mucho más que esta experiencia sexual que nos quiere vender el mundo. Miren Génesis 1:26, dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Esto es al principio cuando Dios creó al ser humano. ¿Recuerdan? Estaba el Dios, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y dijeron, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Ahora, a nuestra imagen, dice, ¿y cómo se describe Dios en la Biblia? Dios en la Biblia se describe como alegre, paciente, amable, generoso, es humilde, es gentil, es misericordioso, es amoroso con cada uno de nosotros. Y estos son rasgos que Él ha dejado en nosotros. Si somos hechos a su imagen, significa que lo reflejamos.
nosotros tenemos en cada uno de nosotros estas cualidades, estos rasgos que Dios mismo ha dejado y se reflejan en cada uno de nosotros. Ahora les hago esta pregunta. ¿Creen que la sociedad, el mundo, hace que nos olvidemos de esta verdad, de que nosotros tenemos, que tenemos todos estos rasgos de Dios mismo en cada uno de nosotros? ¿Qué opinan? ¿La sociedad hace que nos olvide o nos olvidemos de esto? Depende, porque si no estamos bien mentalmente memorizados, que la sociedad no debe cambiarnos lo que de verdad estamos, como me dice mi mamá, no te dejes guiar por la presión del grupo, no te dejes guiar por tus amistades. Puede ser una persona que tú la conozcas desde que eran bebés, pero si esa persona te inculca por malos caminos, esa persona no se puede hacer llamar tu amigo. Entonces, yo pienso que sí, pero depende de nuestra mentalidad. Ok. Sí, la sociedad puede hacernos olvidar o puede, como hemos estado diciendo, nos quiere mentir y nos quiere hacer creer que nosotros, más allá de esto, somos seres sexuales, puramente. En nuestra esencia eso es lo que somos. Pablo, en sus cartas, él escribía y él tocó mucho este tema porque la sociedad en la que Pablo vivía era la misma, básicamente, en la que nosotros vivimos. El tema de la inmoralidad sexual, la promiscuidad, era algo normal, igual que nosotros. Era algo que, bueno, no tenían películas en ese tiempo, pero si hubieran tenido películas, hubiera sido como nosotros, totalmente normal, algo que pasó, yo estuve con él y con ella y con él, porque así son en las películas. Y Pablo toca mucho, y hay un versículo en el que él dice, el que está en fornicación, en esto de inmoralidad sexual, no está atentando contra más nadie más que contra él mismo. La sociedad no nos quiere hacer creer o no nos quiere hacer ver esa verdad. Quiere que nos olvidemos de esto, del plan de Dios. El plan de Dios es que las relaciones sexuales estén en nuestra vida en el tiempo en el que Él indica, no cuando nosotros queremos, cuando Él lo indicó. La sociedad nos quiere hacer creer y puede ser fácil para la sociedad muchas veces que nosotros nos olvidemos de esa verdad, que nos desviemos un poquito por todo lo que está a nuestro alrededor, tal vez familiares, tal vez vecinos, películas, la música. La sociedad está tan inmersa en ese pecado, lo han normalizado y nos hacen olvidar quiénes somos realmente y que esto a mí no me define. Siguiendo, ¿qué me define? Que yo fui creado a imagen de Dios. Entonces, como estábamos hablando, el mundo y el pecado quieren que nos alejemos. Miren, puse ese globito. Cuando uno tiene el globo y de repente lo suelta, ¡ay! Y se fue el globo y más nunca vi ese globo. El globo se fue. Se fue hacia el infinito y más allá. El mundo quiere que nosotros seamos como ese globo. Estábamos aquí bien sujetados, bien agarrados de Dios, pero con estas mentiras que poco a poco, así sutilmente nos van metiendo en nuestra cabeza, nos deslizamos y allá se fue el globo. Así quiere que el mundo quiere que nosotros seamos, como esos globos ahí flotando a la deriva, hacia la nada, sin un propósito. Así es como vive el mundo. Pero debido a eso, ya sabemos que Dios nos da a su Hijo Jesús. Y con Jesús es que volvemos a aferrarnos y volvemos a encontrar nuestra identidad verdadera y nuestro propósito, más allá de cualquier cosa, nuestro propósito. Seguimos. En este versículo, primero de Pedro 9, usted al servicio del rey, una nación.
Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Esto es 1 de Pedro 2:9. ¿Cuál es otra verdad que yo saco de algo que me define a mí? Somos los sacerdotes de Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los agentes de Dios para mostrar misericordia, gracia y perdón hacia el pueblo. Pero cuando aceptamos a Dios, nosotros nos convertimos en ese agente de Dios y nosotros somos los llamados a mostrar misericordia, gracia y perdón hacia el mundo. Esta es otra verdad, otra definición de quién soy yo. Yo soy un sacerdote de Dios porque yo soy llamada a no solo satisfacer mis deseos temporales que yo tenga, sino para mostrar amor, mostrar gracia, mostrar perdón hacia el mundo, así como Jesús me lo mostró a mí. Tercera y última definición de quién soy yo, de qué me define. Hijitos, dice 1 de Juan 4:4-5, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y los que son del mundo los escuchan. Mire esto, hemos estado hablando de las mentiras que nos quiere hacer creer el mundo. Y miren lo que nos dice Juan. Ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Si esa no es una declaración que nos afirma a nosotros que sí es posible mantenernos acorde al plan de Dios para las relaciones sexuales, si esto a mí no me motiva y no me dice, el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo y del que me está tratando de llenar de estas mentiras. Por ende, yo puedo cumplir con el propósito de Dios, el propósito divino para las relaciones sexuales. No tengo por qué sucumbir ante este pecado. Yo puedo, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Somos de Dios y hemos sido escogidos para algo extraordinario. Esta no es una opinión de una película, como hablábamos al principio, no es una exageración o algo que puede variar. Este es tu propósito en la vida. Esto no es que me dijeron algo y cuando yo empecé a vivir con Dios, con Jesús, me di cuenta que eso es mentira, eso no es cierto. La semana pasada lo vimos en José. Vimos en José algo extraordinario, algo que sin Dios no hubiera sido posible. Ese propósito, esa voluntad de Dios en nuestra vida es algo mucho más de lo que podemos imaginarnos. Gracias al sacrificio de Jesús, podemos experimentar, oigan esto, grábense esto, podemos experimentar la vida en la manera o de la manera que Dios la diseñó. Puedes vivir una vida con real y permanente felicidad, no como viven las demás personas para satisfacer sus deseos momentáneos, y esa satisfacción ya vimos que no dura para siempre, vuelven a estar con el mismo vacío, están regalando partes de ellos a todos, a cualquiera, sin prestarle atención a lo valioso que es ese regalo que Dios nos ha dado. Gracias a Jesús y manteniéndonos en el camino de Jesús, podemos llegar a experimentar todo lo que Dios ha diseñado para el ser humano, para esta vida terrenal, de una manera santa y en la manera en que Él la diseñó. Así que ese argumento que dice el mundo, que los cristianos no entienden la sexualidad, nosotros podemos argumentar, claro que la entendemos. Si Dios mismo la creó y Dios dijo que es buena, todo es bueno, todo lo que Él ha creado es bueno. Las relaciones sexuales son buenas, son un regalo de Él, pero yo decido llegar a experimentarlas
con las condiciones o con los requisitos que Él mismo estableció, y puedo llegar a experimentar la vida y todo lo que ella trae de una manera santa y de la manera en que Él la diseñó, la manera perfecta, no a la manera a medias como la experimenta el resto de las personas. Llegamos a la reflexión final. De todo lo hablado, tú tienes el poder de elegir vivir tu vida con un propósito superior. Gracias a Jesús, puedes vivir no para satisfacer un deseo físico y efímero, o sea, temporal, sino para experimentar la vida tal cual Dios la diseñó. Nosotros no somos simples seres sexuales que vivimos para satisfacer ese deseo, y eso es lo máximo que podemos alcanzar. También en el mundo de Pablo habían filósofos que pensaban que el hambre se hizo para satisfacerla, y de ahí viene la glotonería, que si tengo hambre es para llenarme. Y comían, 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 comían. Ese era su deleite. Ahí está la glotonería. No ejercían el control, el dominio propio. Y habían otros que pensaban lo mismo con las relaciones sexuales. Si yo tengo este deseo, es para satisfacerlo. Y no tiene nada de malo. Pero ya vimos que ese deseo, los que persiguen el placer se volverán pobres. Ese placer no es permanente. Y este no es el único propósito para el cual Dios me creó a mí. Ahora, para ya concluir, y esta es la última conclusión, idea, ¿cómo puedo resistir entonces a esta tentación que me rodea? Porque nos rodea. Cada vez que cedemos a una tentación, y ahorita hablando de las relaciones sexuales antes del matrimonio, nos lastimamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos alejamos de esa intimidad con Dios y de experimentar nuestro verdadero propósito. Recuerden cuando hablamos hace 2 semanas que el pecado lo que trajo fue la separación entre Dios y nosotros. Jesús es el que nos puede conducir nuevamente, es el camino hacia Dios. Pero cuando cedemos ante la tentación, cuando caemos en pecado, en cualquiera, y ahorita mismo específico en pecados de sexualidad, nos estamos alejando de ese plan perfecto, ese regalo perfecto que Dios nos dejó. Y nos estamos desviando de nuestro propósito real por el cual Dios me creó a mí. Ahora, si ya has caído ante esta tentación, busca en Dios perdón y Él lo dará. Pero también debemos entender de que Él ahora espera que no lo hagas más. Aquí cada uno de nosotros nos podemos autoexaminar. Si ya tú has caído, si has cedido ante esta tentación, debemos buscar el perdón de Dios, pero comprometerme a no hacerlo más. Dios me va a perdonar si yo me arrepiento de todo corazón y si me comprometo a no hacerlo más. Miren en Juan capítulo 8, versículos 10 al 11. Jesús, este es cuando trajeron a una mujer adúltera, que la agarraron en el acto de adulterio. Se la trajeron a Jesús y le dijeron, nuestra ley dice que a estas mujeres que las agarramos en el acto de adulterio, o sea, en relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo, tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? Y Jesús, él dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice, la Biblia dice que uno por uno se fueron yendo, porque todos se examinaron y dijeron, todos somos pecadores. Entonces, después de eso, Jesús se enderezó, porque Jesús había sentado, se había agachado. Jesús se enderezó y le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le dijo, no, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Este concepto apliquémoslo ahorita en inmoralidad sexual, pero en todos nuestros pecados que hayamos cometido. Hoy,
la semana pasada, este año, cada uno reflexione. Busquemos en Dios el perdón y comprometámonos a no hacerlo más. Si crees que no eres capaz de resistir ante esta tentación, tenemos que hacer como hizo José, ¿recuerdan? Cuando la mujer se la avalanchaba y le decía, acuéstate conmigo, ten relaciones sexuales conmigo. Él huyó, él dejó hasta el manto y se fue corriendo. Así tenemos que hacer, huye de las pasiones, huye de estos pecados que tan sutilmente nos quiere engañar el mundo. Busquemos en Dios, en Jesús, perdón, y Él dice, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más, no vuelvas a pecar. Es un compromiso que tenemos que hacer. Última pregunta. A ver, ¿quién no me ha contestado por aquí? ¿Quién tenemos aquí? Bueno, todos me han contestado. Les tiro esta pregunta. Cuando quieren bajar de peso, o las personas quieren bajar de peso, ¿qué tienen que dejar? ¿Qué tienen que hacer para alcanzar ese objetivo? Dejar de comer en exceso. Dejar de comer en exceso. Tienen que abstenerse muchas veces de sodas, jugos, dulces, comida esa Big Mac, de comer en Wendy's, de comer en Popeye, dice Johan, tener una dieta, de no pedir Papa John's, se tienen que abstener, ¿no? Y cuando quieren comprarse algo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Está saliendo la PS5 y yo quiero esa PS5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice Sol, ahorrar. Así es. ¿Es fácil o no es fácil al principio? ¿Es fácil ahorrar? Bueno, para algunos es fácil. ¿Es fácil eso de hacer dieta? ¿Ahorrar? ¿Qué piensan? No para todos, dice Sol. Y Johan dice, no, no es fácil. También Jenny, para mí tampoco es fácil, ninguno de ambas cosas. Es difícil al principio, para algunos. Dice Jenny, es difícil hacer dieta. Sí, sí, te comprendo, es difícil hacer dieta. Entonces, miren, puede ser difícil al principio, pero al final vale la pena, ¿no? Al final cuando voy y puedo comprar mi PS5 o ese celular que salió, que yo quiero ese celular, una laptop, yo ahorré y vamos a la tienda y aquí está. Eso uno queda, wow, yo ahorré, me privé de comer comida afuera, me privé de tal cosa y pude lograrlo. Igual con bajar de peso, cuando las personas logran bajar de peso dicen, wow, me costó al principio, pero lo logré hacer. Al final vale la pena. Pensemos igual con nuestra vida espiritual. Yo me tengo que privar de algunas cosas, tengo que alejarme de algunas cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy persiguiendo mi meta final. ¿Y cuál es mi meta final, jóvenes? ¿Por qué somos cristianos? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué somos cristianos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Por qué estamos en esta vida cristiana? ¿Por qué? Vida eterna. Vida eterna, exacto. Sol dice vida eterna. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que cada uno, conseguir la corona de vida y vida eterna. Exacto. Cada uno de nosotros, así como hay personas cuando hacen dieta, ponen su peso ideal, lo ponen ahí, lo marcan, lo tienen. Yo quiero llegar a pesar eso. O como les dije, quieres un PC5 y te pones ahí la fotito, uy, yo quiero esa PC5. Yo voy a ahorrar y lo voy a hacer. Así mismo es. Visualicemos, no saquen de su cabeza, jóvenes, cuál es mi propósito. Y ya les dije, no es basando tu fe en tu familia. Si tu familia regresa hacia atrás, tú decides, yo no voy a hacerlo, porque yo tengo claro cuál es mi objetivo, yo tengo claro cuál es mi deseo. Mi deseo es llegar a obtener la corona de vida. Las palabras de Pablo siempre me inspiran a mí cuando él dice, he peleado la buena batalla,
he guardado la fe y ahora me espera la corona de vida. Eso es lo que dijo Pablo. Yo quisiera que todos digamos eso cuando llegue nuestro momento de pasar, de morir, porque es algo que a todos nos va a llegar ese momento. Cuando llegue ese momento, poder decir, yo guardé mi fe, yo me mantuve en lo que Dios tiene para mí y Dios reveló su voluntad en mi vida. No sabía muchas veces cuál era, pero Dios la reveló y yo viví una vida feliz, con una felicidad verdadera y pura que Dios tenía para mí. Dios no nos hace vivir una vida triste, una vida restringida, una vida llena de reglas. No, estamos simplemente viviendo la vida como Él la diseñó para nosotros, no como el mundo en sus ideas la ha tergiversado. Tú estás viviendo la vida y eres un joven completo que te diferencia que tienes una felicidad verdadera y no una felicidad pasajera como el resto del mundo. Y miren lo que dice Mateo 16:25, ya para cerrar. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. Para el mundo, abstenerte de esta experiencia sexual, estás viviendo una vida aburrida y no estás experimentando la vida al 100%. Según ellos, estás gastando y malgastando tu vida. Pero miren la perspectiva que nos da Jesús. Para ellos tú estás perdiendo tu vida por mí. Pero miren lo que dice, si la pierdes por mí, la vas a encontrar. Estas son cosas que el mundo no comprende, pero nosotros lo tenemos claro. Tú dices que yo estoy perdiendo mi vida, que no la estoy gozando. Jesús me da la promesa de que si yo la pierdo, yo la voy a encontrar. Si yo cumplo con los principios que Él me ha dado, yo voy a encontrar la vida, una vida plena, sin que me falte nada, porque Él va a proveer todo para mí en el tiempo indicado. Entonces, pensamiento final. Deja de vivir tu vida para el mundo, para satisfacer lo que el mundo dice que es lo normal, y vive tu vida para Dios con tus 3 propósitos que hablamos. Somos creados a su imagen, somos sus agentes de cambio, como dicen por ahí, somos sus agentes de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, y somos creados con un propósito extraordinario, somos de Él, y el que vive en mí, Dios, es mayor que el que está en el mundo y el que me quiere engañarme. Eso es lo que tenemos que tener claro en nuestra vida. Y Dios, y vamos a vivir una vida plena con todas las experiencias y regalos que Él nos tiene en el tiempo indicado. Así que jóvenes, esa era la clase para esta tarde, la última clase de esta serie.